Después del recreo, un podcast elaborado por la potenciadora educacional Aptus. Aquí nos sentamos a analizar prácticas de enseñanza y aprendizaje basadas en investigación de calidad y experiencias educativas exitosas. También escuchamos a actores educativos que están aplicando estos conocimientos. Así, este podcast busca entrelazar la investigación y la práctica en las aulas para ayudar a docentes directivos y profesionales a mejorar la educación. Bienvenidos a un capítulo más de Después del Recreo. En este episodio escucharemos la segunda parte de la conversación que tuvimos con Aarón Ruminot, jefe de Cultura Escolar del Colegio Puente Maipo. Al final de la primera parte de la conversación, Aarón nos contó que en su colegio han definido varias rutinas que tributan a los procesos de enseñanza y aprendizaje, entendiendo estas rutinas como un medio para que los estudiantes aprendan, en sus palabras, más y mejor. Algunos ejemplos que entregó son la rutina de vuelta del recreo, que implica acciones que lideran los docentes para que la entrada a la sala sea lo más eficiente posible. También mencionó otra estrategia en concreto que viene del libro Enseña como un maestro 3.0, que se llama Hacer Ahora. Esta consiste en que los estudiantes deben hacer una actividad que ya está previamente preparada para ellos en cuanto entran a la clase, cosa que además de ayudar con un comienzo más eficiente, permite que los estudiantes recuperen y activen conocimientos previos. En la segunda parte de la conversación que escucharemos ahora, Aarón profundiza en cómo definieron conjuntamente qué rutinas e indicadores concretos definieron como equipo de liderazgo para implementar y monitorear estos procedimientos. Aarón hace énfasis en identificar y guiarse por indicadores específicos y medibles. Esto permite que los cambios puedan ser monitoreados y mejorados. De esta forma, también nos explicas cuáles son algunas de las estrategias principales de liderazgo que permiten acompañar a los docentes para la implementación de las rutinas, ayudarlos también a practicarlas y mejorarlas. De esta forma, nos explica que las estrategias principales que usan son caminatas de aula, monitoreo y seguimiento, retroalimentación en tiempo real, análisis de datos, clínicas de práctica y liderazgo público. Pero quiero que lo escuchen desde sus propias palabras, así que sin más demora los dejo con la conversación. ¿Cómo ustedes hacen ese como seguimiento con indicadores concretos respecto a esas rutinas? O sea, ¿cómo, si nos podrías dar algún ejemplo como bien concreto de cómo tú, por ejemplo, vas a observar rutinas y cómo ves si esa rutina está siendo exitosa de parte de un profesor? Perfecto. Bueno, nosotros, como te contaba en enero, cuando determinamos cuáles iban a ser aquellas rutinas que según nosotros iban a impactar, ¿verdad?, en la cultura escolar, determinamos precisamente cuáles iban a ser los indicadores, es decir, cómo se materializa esa rutina. Y fue así que se crea una rúbrica respecto de la rutina con ciertos indicadores que son observables, medibles, ¿verdad?, que son muy concretos. ¿Ya? Y esos indicadores, ¿verdad?, tributan a la rutina que nosotros vamos a observar. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una rutina, como te comentaba, que es la rutina de entrada a la sala después del recreo. Entonces, Ujú. algo muy concreto dentro de los indicadores que tenemos, el profesor llega 2 minutos antes de que toque el timbre. Eso es súper Ya, medible, o sea, es súper claro. concreto. El profesor prepara la sala de clase y sus materiales. Eso también es súper observable, eso del data, si es que tiene ese profesor de música seguramente llevará los instrumentos, el profesor se posiciona frente a los estudiantes en la fila, el profesor capta la atención de los estudiantes mediante una técnica de conteo que es 1, 2, 3, 4, y eso, ¿verdad?, se ejecuta con cierto movimiento por parte de los estudiantes. El profesor corrige el uniforme del estudiante una vez que ingresa a la sala de clase. Por lo tanto, así te podría dar una serie de otros indicadores que Claro. tributan a la rutina y que son súper concretos, ¿ya? Que eso Sí. también es tremendamente importante, porque a veces uno quiere medir algo, pero es cuestionable. Por ejemplo, decir, ya que los estudiantes se porten bien. Claro. Ya, ¿Qué es pero ¿qué eso? es ¿Qué portarse? significa? ¿En dónde se ve eso? Mm. A eso, o sea, ¿cómo lo veo? ¿Qué es portarse bien? Porque ahí, claro, y ahí hace mucho sentido nuevamente recordar que por eso la rutina es un medio, porque realmente para un profesorado portarse bien puede ser que los estudiantes estén conversando, pero en su sector. Portarse Claro. bien significa que los estudiantes estén callados, no sé, o sea, es muy relativo. Entonces, para quitar ese relativismo que puede dar la rutina, es que se generan indicadores súper Indicadores concretos, concretos alineados. Perfecto. justamente.
Súper. Oye, ¿y cómo en lo concreto también, cómo lo implementan, por ejemplo, con profesores que son nuevos, que están entrando al colegio, o bueno, en este caso que están como restableciendo esta cultura? ¿Cómo lo vas implementando con los profesores que no las conocen, quizás, esta rutina? Mira, pasó algo bien interesante este año. Eh, Luego que nosotros en enero terminamos de realizar todo este levantamiento de datos, decidimos la rutina, creamos la rúbrica de evaluación, los planes minuto a minuto. Después nosotros decidimos eh, realizar un lanzamiento completo a los profesores. ¿Ya? Nosotros volvimos, si mi memoria no me falla, volvimos nosotros el 29 de febrero. Y ahí nosotros volvimos, porque hasta antes, digamos, hasta el año anterior, generalmente nosotros volvíamos como una semana y media antes del inicio del año escolar, ¿ya? Entonces ocurrió que por decreto, por normativa, no se podían realizar como capacitaciones en el mes de febrero, entonces los profesores no fueron citados. Y dijimos, ¿qué hacemos? Porque queremos relanzar la rutina que parece como muy sencillo decir, oye, enseñemos 4 técnicas, 4 rutinas, pero es todo un lenguaje, una forma de trabajo, comprender la mecánica, el por qué, practicar, Mm, observar, retroalimentar, monitorear. Y luego de eso, se da una decisión inédita dentro del colegio, es que dijimos, todos somos cultura y nos vamos a poner en modo cultura. mm, Desde el director hasta el profesor, todo el mundo va a ser modo cultura. Y ahí el consejo de dirección toma la decisión de las primeras 2 semanas de clase tener media jornada. Es decir, todos los niños del colegio desde primero a cuarto medio se van después del almuerzo. Es mm, decir, a las 14:00 horas. ¿Para qué? Para que durante 2 semanas completas, todas las tardes de esas 2 semanas, cultura escolar, el jefe de cultura escolar con todo el equipo y nuestros asesores, lancemos, expliquemos, ¿verdad? Y concienticemos el por qué vamos a hacer esto. Y allí se lanzan estas rutinas, se lanza la rúbrica. Y sabes que pasó algo muy interesante porque los profesores cuando le empezó a hacer sentido el por qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, se generó todo un tema de discusión donde los profesores empezaron a decir, oye, pero es que esta rúbrica me parece pertinente que mida tal cosa y no esto otro. Y cuando los profesores se empezaron a involucrar y empezaron a intervenir la rúbrica, los planes minuto a minuto y empezaron a participar, se generó una especie, ¿verdad?, de trabajo, pero que fue maravilloso, donde de alguna otra manera estaban todos en esto, estaban todos muy embalados y con mucha alegría, que eso fue algo que me llamó poderosamente la atención, donde estaban todos muy contentos, ¿no? Y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto otro y la vamos a aplicar aquí, y ya, pero mira, sabes que de primero a cuarto medio igual son más grandes, ¿cómo lo hacemos? Ya, mm, no, mira, hagámosle esta variable o esta variante. Entonces, la discusión no se centró en si es que la rutina iba a servir o no iba a servir. Se mm. centró en cómo podemos mejorarla y Perfecto. aplicarla a los distintos niveles del colegio. Y allí es que nosotros lanzamos, nos pusimos las primeras metas, las cuales que la primera semana de clase, primera, segunda semana, íbamos a lanzar, los profesores iban a lanzar con sus estudiantes las primeras 2 rutinas y todo el equipo de líderes que los conforma, consejo de dirección, jefe de cultura escolar, los 2 jefes de estudio de básica y de media, el jefe de convivencia escolar junto con su equipo de convivencia y el jefe de formación. O sea, nos lanzamos todo este equipo a observar y algo muy importante, más que observar, yo lo diría que fue acompañar. ¿Ya? Fue acompañar a todos estos profesores en el lanzamiento de rutina y allí un elemento que es tremendamente importante es la retroalimentación en tiempo real. Es Mm, decir, mirar la rúbrica, mirar lo que ejecuta el profesor con sus estudiantes, detectar la brecha y decir, ok, profesor, hizo o fue efectivo en esto, lo felicito por tal y cual cosa, que tiene que ir alineada, ¿verdad?, junto con la rúbrica, esa felicitación, y luego viene esa retroalimentación muy concreta. Profesor, para la próxima intente tal cosa. Y luego íbamos al otro recreo, no al otro día, no, al otro recreo, a la al siguiente tiro, lo clase. incorpora al tiro. Fue- Esto fue muy seguido, fue encima, fue algo así, pero al 100%, fue algo muy potente que se dio entre la institución. Y fueron 2 semanas bien intensas, y luego de esas 2 semanas miramos los datos, porque tú me preguntabas, bueno, ¿y cómo monitorean esto? Mm, Entonces tenemos Matrix que le llamamos, que es donde tenemos cargado online
todas las planillas, que, bueno, qué lástima que la gente no la pueda ver, porque me encantaría mostrarla, que la vieran, que es una planilla maravillosa donde tenemos toda nuestra rutina, los indicadores, y esto está compartido a nivel institucional, donde los líderes observan y cargan los datos. Y luego que cargamos los datos decimos, bien, ¿cuáles fueron los éxitos? ¿Cuáles son las brechas? ¿Qué profesor? ¿Cuál curso? ¿Cuál rutina? ¿En qué minuto? ¿En qué momento? Y luego venían las clínicas de práctica. Venían las clínicas de práctica 2 semanas después y luego venía el lanzamiento de las siguientes dos rutinas. Aarón, Entonces, una pequeña pausa. ¿Nos puedes contar un poquito en qué consisten esto de las clínicas de práctica? perfecto. Nosotros observamos a nuestros profesores en esta rutina que ejecutan con los estudiantes y en función de los datos que se obtienen semanalmente, nosotros determinamos cuáles son aquellas rutinas que están más descendidas o cuáles son los indicadores que están más descendidos. Ya Ya, porque la clínica de práctica, por definición, nosotros la entendemos como un momento de tiempo muy compacto, 40 minutos, no más que eso, donde la pregunta es, ¿qué es aquello que debemos trabajar? Entonces, en función del dato, miramos la brecha, esa brecha está detectada y en función de esa brecha preparamos la clínica de práctica, que básicamente se basa mucho en roleplay. Ya porque aquí perfecto. ya la parte teórica ya está vista, ya está lanzada, el propósito ya está concientizado, ya todos entienden lo que tienen que hacer y por qué lo tienen que hacer. Pero a veces pasa que hay ciertos elementos de la rúbrica donde tenemos que ir cerrando porque nosotros, la máxima de esto es el 100% de logro en el 100% de la rutina. O Ya. sea, no nos conformamos con menos. Y para hacer eso, básicamente están estas clínicas de práctica que son estos roleplay, estas prácticas que realizan los profesores para ir cerrando aquellos elementos que están más descendidos, digamos. Buenísimo. Oye, destacar lo claro de lo que nos estás contando, de lo específico que tiene que ser todo este proceso, la alta expectativa y también esto último que nos mencionaste, muy destacable el tema de la necesidad de práctica, porque pasa harto en el mundo educacional, como todos sabemos que muchas veces hay capacitaciones o desarrollo profesional que no necesariamente incluye esta parte práctica, sino que a veces se queda en la parte teórica, digamos, de los principios, pero diría que a los profesionales y en general, no solo a los profesores, nos cuesta estar en esas como instancias de que ya, tenemos que hacer un role-playing porque esto es importante practicarlo antes de llevarlo al momento real. Entonces, súper destacable que tengan eso como una de las estrategias concretas. Lo otro, ¿cómo mantienen a lo largo del tiempo este acompañamiento, porque suena a que es mucho, ¿cierto? Suena como mucha información, muchas brechas que analizar, hartos profesores y harto desafío, pero ¿cómo lo van manteniendo a lo largo del tiempo y cómo lo van mejorando a lo largo del tiempo? Mira, nosotros en particular lo que realizamos es que una vez a la semana cerramos la planilla de observación y en función de esas observaciones vamos viendo siempre la brecha, ¿ya? Entonces, luego de eso, como jefe de cultura, yo analizo esos datos semanalmente y luego genero el calendario de observación de la semana siguiente. Y el calendario no se realiza de forma azarosa ni intuitiva, sino que se realiza en base a un dato concreto. ¿Ya? Perfecto. Y en función de eso, ese calendario se entrega, ¿verdad? Semanalmente al equipo de líderes y cada líder en función de su horario personal, porque entendemos que todos los líderes, además de cultura, tenemos ciertas tareas que siempre son múltiples dentro de una Claro. institución. Sin embargo, cultura para nosotros es algo tremendamente importante, es una de las palancas más relevantes que tenemos dentro de la institución y como tal se le da el peso específico que corresponde. Y en función de ello, es que nosotros semanalmente, todos los días, no dejamos de ver ninguna rutina. Quizás la cantidad de observaciones es menor que en marzo, eso es cierto. Sin embargo, jamás hemos dejado de ver un solo día desde que volvimos a clase una rutina. ¿Ya? Entonces mantenemos siempre monitoreadas las 4 rutinas y toda la semana en función de los datos vamos observando o los cursos o los profesores en específico. Por lo tanto, acá no se nos cae en la medida que nosotros constantemente y todos los días de manera periódica vamos observando, retroalimentando a cada uno de nuestros profesores. Buenísimo. Oye, algo que no hemos hablado hasta ahora, pero que igual creo que es importante y hay que la Pilar también nos ayude en eso.
¿Cómo ha sido el recorrido de este trabajo en conjunto con Aptus? Como ¿cuál ha sido, como, digamos, ese rol de trabajar junto a la Pilar y Aptus en general? Mira, a mí perdón, Pilar, a mí me gustaría partir porque yo de verdad me gustaría partir agradeciendo. Yo creo que la palabra para mí, a mi asesora, a Aptus, es agradecimiento porque de verdad que me han acompañado literalmente todos los días. Es decir, tengo una duda, una inquietud, mira, sabes que tengo dudas respecto de esto, me está costando tal cosa, la asesoría, la palabra clave, la retroalimentación, porque yo soy retroalimentado constantemente también. O sea, mi Mm, práctica también se observa, nos reunimos todas las semanas, todos los días viernes nos ujú. reunimos, levantamos también ciertos datos, ellos también me ponen a mí como jefe de cultura ciertas metas y esas metas después yo las tengo que traspasar a mi equipo. Entonces, yo diría que Aptus hoy en día es uno más de la institución. O sea, ya ni siquiera a esta altura hablamos de Aptus, sino que hablamos de la Pili y de la Fer, que Mm. son parte de nuestro equipo. Ellas son de la casa, ellas son parte de nuestra institucionalidad. Los profesores la reconocen como tal y yo diría que tienen la misma autoridad, admiración por parte del cuerpo docente como cualquier colega más. Ya, ellas son súper apañadoras, muy técnicas en lo que nos tienen que enseñar, son muy concretas y creo que lo teórico es bien potente que nos han entregado. Y a mí en particular, dentro de mi rol de jefe de cultura, sin duda había un enriquecimiento en lo profesional y también en lo humano respecto del liderazgo que ejerzo con mis profesores. Perfecto. A mí me gustaría complementar que creo que el recorrido que hemos hecho ha sido un recorrido de un trabajo en equipo siempre. O sea, esto lo iniciamos en una primera instancia en enero y en enero dijimos tenemos que partir el 29 de febrero trabajando en esto todos los días y poder encontrarnos con un equipo que ha tenido una mentalidad de crecimiento enorme, un equipo que se ha alineado a lo que es la visión de su colegio. O sea, todo lo que estamos haciendo es por un propósito y toda la comunidad escolar está en función de este propósito, con una apertura también a la retroalimentación enorme, o sea, de poder eh, plantear ciertas cosas. Ha sido un tiempo como muy rico de aprendizaje entre todos. No solamente creo que han aprendido ellos, sino que nosotros hemos aprendido mucho también en este trabajo en equipo, pero también destacar que tienen muy claro hacia dónde van y tienen muy claro que lo que buscan es entregar la mejor calidad de educación a sus estudiantes y que el 100% de la comunidad tiene que estar alineado en eso. Y a partir de eso, a mí me gustaría destacar el trabajo de los líderes, porque han sido los líderes de los distintos estamentos, digamos. Está el líder de convivencia, el líder académico, el líder de cultura, los líderes, porque son un equipo, hoy día hay un equipo de 12, 13 líderes, todo el equipo directivo también participando en esto. Entonces hay un lenguaje común. Mm. Y creo que eso ha sido como una de las fortalezas del avance y de cómo esto lo estamos instalando a partir de un equipo comprometido, un equipo con un lenguaje común y con un foco claro que es este plan de mejora que queremos restablecer la cultura para mejorar los aprendizajes y para eso nos formamos, implementamos, monitoreamos, ajustamos y vamos cambiando también. Si las metas en un inicio eran para el 15 de marzo, como decía Aaron, el 15 de marzo evaluamos y nos planteamos otras hasta el 15 de mayo y así sucesivamente. Buenísimo. Eh, Oye, y ambos, entiendo que también en todo este proceso ha tenido un rol, algo que llamamos el marco de escuelas efectivas de Aptus, que básicamente cierto, un documento, pero también es un marco de referencia para todo lo que hacemos en Aptus y también de cara a los colegios, que tiene que ver con diversas, ciertas dimensiones de prácticas, tanto prácticas como de fundamentos, que tiene que ver con cómo enseñamos, ¿cierto? De hecho, la primera dimensión, que es una de las más importantes, es la visión y liderazgo escolar. Entonces, ahí les quiero preguntar, ¿cuál es el rol de este marco de referencia para este trabajo que están haciendo?
Mira, para el trabajo que estamos realizando, para nosotros el marco escolar efectiva es la base. Sobre todo, como tú dices, porque hemos trabajado mucho desde que todo lo que realicemos sea alineado con el foco en el aprendizaje y la formación de los estudiantes, pero todo alineado a lo que es una visión y liderazgo escolar. Mm, Y eso apunta a una de las capacidades, que es una capacidad que habla mucho de gestionar el colegio a partir de datos. perfecto. Y lo que ha planteado Aarón es que todas las decisiones que hemos tomado no las hemos tomado en función de percepciones, sino que se han ido tomando a partir de datos. Y en conjunto con eso, en ir con toda esta comunidad en función de esto, con este propósito común, se han ido desarrollando también capacidades profesionales, transversalmente porque se acompaña permanentemente a los profesores. No sé, Aaron, si lo quieres complementar. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquello que no se mide no existe, por lo tanto creo que el dato es tremendamente relevante, el liderazgo y el dato son fundamentales. Y creo que bajo esa mirada, bueno, el marco de escuela efectiva tiene mucho que decir respecto de eso y bueno, tratamos de aplicarlo y ejecutarlo también dentro de la institución y el quehacer que hacemos, valga la redundancia, durante el día a día con este tema de la cultura escolar. Entonces, absolutamente muy de acuerdo con lo que dice Pilo, digamos, 100%. Para ir cerrando, Aarón, ¿cuáles crees que han sido los principales éxitos de todo este proceso que has estado trabajando en cultura escolar hasta el momento? Creo que uno de los grandes éxitos que se han logrado hasta esta altura tiene que ver con haber generado un lenguaje común. También tiene relación también con el hecho de que los profesores se alinearon con este trabajo, con esta forma de trabajo, y que de alguna u otra manera también eso se ha ido impactando en estos pocos meses a nuestros estudiantes. Ya nosotros ahora estamos en tarea de comenzar a medir el impacto que esto ha tenido. Bueno, ahí va muy de la mano y vamos a trabajar con departamentos de estudio también en ese sentido, porque somos todos, digamos, una gran comunidad de líderes, como dijo Pilar, donde no trabajamos de manera segmentada, sino que trabajamos de manera unificada. Y eso también es un logro. Ya creo que, que esta forma de trabajo vino a derribar esas repúblicas independientes, como las Mm, llamamos en algún minuto, que se llamaban convivencia, departamento de estudios, formación, y de alguna otra manera cultura escolar vino a ser aquellos brazos que hizo que se mm, unieran todos estos estamentos. También creo que un gran éxito fue también que algo de forma, que unimos físicamente también a todos los líderes. Es decir, nosotros tenemos un sector donde estamos todos los líderes y ahí de pronto, ahí nosotros nos juntamos, nos reunimos y tomamos decisiones de forma muy inmediata. Entonces, en ese sentido, alineación del lenguaje, forma de trabajo, trabajo en equipo de los mandos medios, junto con los directivos, ¿verdad? Con los subdirectores académicos. De verdad que ha sido un trabajo muy, muy interesante, muy intenso también, sí, no, pero muy suena. gratificante, muy gratificante. Suena, o sea, Eh, destacarlo, todo lo que estás contando, porque suena que no es para nada fácil, suena que no, o sea, que es, yo creo que estas son experiencias de colegio que no es común escucharlo, digamos. Creo que es muy, muy difícil, y no solo en los colegios, en cualquier establecimiento, cualquier, incluso empresa, es muy raro ver a los profesionales alineados, que estén en el mismo lenguaje o que vayan a las mismas metas en conjunto, así que ahí felicitarte a ti, felicitar al colegio en general. Y por último, preguntarte de aquí en adelante, ¿cuáles son, dirías, los principales desafíos para seguir haciendo e implementando este trabajo? Mira, en primera instancia nosotros nos pusimos una meta, un desafío que vamos a cerrar nosotros ya un poquito antes que termine el primer semestre. El primer desafío es el monitoreo del 100% de las rutinas, ¿verdad? En el 100% de los cursos. Y en función de eso vamos a sacar, ¿verdad?, nuestro balance en relación del primer semestre en función de la aplicación de estas rutinas. También el desafío ahora es cruzar esta información con dos grandes estamentos que es la parte académica, Perfecto. ¿sí? Y luego cruzar, el otro desafío es que estos datos los vamos a cruzar con lo que tiene que ver con convivencia escolar.
¿ya? Mm, Para ver cuánto ha impactado en esta comunidad, digamos, en este ambiente, generar este ambiente propicio, ¿verdad?, para el aprendizaje y que mm, no deja espacio para otras cosas, sino que claro. finalmente te centra en lo importante, ¿verdad? Y bueno, después de eso ya tenemos de manera muy incipiente, ciertas líneas de trabajo que se van a venir a concretizar en función de los datos antes que termine el primer semestre, para ver qué vamos a hacer en función de otros aspectos que como cultura nos interesan muchísimo, como por ejemplo lo que tiene que ver con la gestión de patios y cómo, ¿verdad?, los estudiantes conviven fuera del aula también, ya que eso Mm, también es un factor que pega mucho en convivencia escolar y claro. que tiene que también cómo se viven los valores dentro, ¿verdad?, o fuera de la sala. Entonces, la verdad es que tenemos harto desafío, pero sin perjuicio de ello, todo lo que hemos hablado no se suelta. Claro, o sea, que no es como, oh, me olvidé de cultura, ahora vamos, no, esto cultura Claro. sigue. Además, por lo que nos cuentas, suena que la cultura en el fondo es como este núcleo que le da, ¿cierto?, forma a todas las otras piezas y me encantó que le ligaras lo académico y también lo de convivencia, en el fondo, porque a veces se piensan como cosas súper separadas en el discurso educacional. A veces se piensa que porque un colegio esté, no sé, enfocado en los resultados académicos, está dejando de lado la convivencia y no, en el fondo tiene que estar sí o sí de la mano y lo que tú cuentas de este foco en rutinas también suena a que también en el fondo previene conflictos. O sea, si los niños saben exactamente lo que tienen que hacer en momentos importantes del colegio, probablemente va a prevenir algunos conflictos que a veces nacen de que no saben qué hacer, básicamente. Justamente. Entonces, también suena muy apasionante después saber qué datos van a salir de eso. O sea, yo feliz después de que me cuenten qué aparece ahí, porque estoy seguro que va a salir algo muy, muy interesante. Bueno, yo sé que ya nos estamos ya casi despidiendo. Yo creo que esta es una palabra que para nosotros es fundamental y lo hemos conversado. Hay que creer, creer, Mm, creer, creer, y creo que todos creemos. Y yo creo que mm, cuando creemos, de verdad, aunque suene muy romántico, las cosas sí se pueden lograr y sí se hace posible, algo que muchas veces está contra todo pronóstico, pero que cuando la comunidad está alineada, un lenguaje común y todos creemos en esto, de verdad que se logran grandes cosas. Y finalmente, acá los que ganan con todo esto son los niños, los que clientes, aprendan sí. más y mejor y que demos la mejor educación dentro de las posibilidades que nosotros tenemos. Sí. Oye, y solo para terminar ahí, solo terminar con esta idea, bueno, tú lo dices como el creer que se puede, digamos, y sí, o sea, en el fondo esto también de entrevistarte a ti, personas que están en colegios de alta vulnerabilidad, pero que están haciendo cosas muy tremendas, es también dar esta idea y mostrarla en concreto de que se puede, de que se pueden hacer cosas. De que se pueden tomar esfuerzos según lo que tiene cada colegio. A veces quizás los recursos no siempre son lo ideales, pero se puede con el equipo que tienen. O sea, si se alinean bien, si todos reman hacia el mismo lado, se pueden hacer cosas súper, súper potentes en pro de los estudiantes. Así que eso, Aarón, muchas gracias Pilar por esta tremenda instancia y muchas gracias a todos los que nos van a escuchar este capítulo. Muchas gracias, Aarón, y muchas gracias a todos por tener este espacio para poder compartir esta práctica tan exitosa. Gracias. Gracias a ustedes también, Matías Vilo, fue un gusto. Y bueno, bienvenido sea para contarles este segundo semestre cómo nos fue con el análisis de datos. Bien, para quienes les interese conocer en más profundidad cómo implementar estas estrategias de liderazgo para instalar nuevas prácticas, ya sea en cuanto a rutinas o estrategias de enseñanza, les cuento que la editorial Aptus cuenta con varios libros que se enfocan en esta temática. Todos estos libros incluyen estrategias de liderazgo que van muy de la mano con la importancia del monitoreo de los cambios por medio de datos, análisis y acompañamiento. Algunos de estos libros son Palancas del Liderazgo Escolar 2.0, Camino a la Excelencia y Enseñanza basada en datos 2.0. Como siempre, podrán encontrar los links de estos libros en la descripción del episodio. Y ahora, vamos de vuelta al recreo.